Buenos días, muchas gracias por estar en esta conferencia de prensa. Han anunciado que en unos breves minutos tanto el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, como el gobernador del Banco de México harán el anuncio del recorte al gasto público y el rescate, lo que han llamado ellos rescate de Pemex. Estamos aquí. Recordaremos que desde un comunicado que hizo el gobernador del Banco de México el 4 de febrero pasado, recomendó un recorte al gasto público, lo cual significa que los dos instrumentos que el Banco de México tiene para controlar la inflación ya no le son útiles, ya no le son suficientes. Por un lado es la tasa de interés objetivo y el otro instrumento es la intervención en el mercado de divisas. A pesar de que ya se han destinado más de 20,000 millones de dólares para intervenir en el mercado de divisas y parar o detener un poco la devaluación, que no tiene parada, ya vamos casi en más de 19 pesos por dólar, y a pesar de que ya subió la tasa de interés objetivo en 0.25%, aún así el gobernador recomienda un ajuste a las finanzas públicas. Por otro lado, el 8 de febrero, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, anunció varias medidas preventivas, le llamó él, ante la volatilidad internacional, y entre ellas mencionó realizar un ajuste al gasto público, empezando por Pemex, y hacer un ajuste a las finanzas públicas de carácter preventivo. Al respecto, habría que decir primero que el secretario de Hacienda ha insistido una y otra vez que el presupuesto 2016 está blindado con las coberturas petroleras que cubren el $49 por barril, que es la cifra estimada en los criterios generales de política económica 2016, y que estas coberturas podrían obtener cerca de 90,000 millones de pesos. Por otro lado, se contará con recursos extraordinarios derivados de las utilidades del Banco de México, que algunos analistas estiman en 350,000 millones de pesos, de tal manera que el gobierno puede disponer de alrededor mínimo de 200,000 millones de pesos para compensar la caída de los ingresos petroleros ocasionadas por la caída de precios y también por el menor crecimiento económico. Pero los ingresos de Pemex no están blindados. A Pemex no le dan coberturas petroleras, no se las autorizan, y la situación de Pemex está en franca caída. La disminución de los ingresos, aunada a un balance presupuestal deficitario, pues ocasiona que el gasto público baje de 25.1 previsto a 24.1 para este año. ¿Cuál es la situación financiera de Pemex? Y en eso me quisiera detener. La situación financiera de Pemex ha sido muy delicada desde hace muchos años. Las causas son la corrupción, la ineficiencia y un régimen fiscal irracional, confiscatorio de todas sus utilidades. Pemex ha generado suficientes recursos para financiar sus inversiones y hasta ha tenido remanentes hasta el año 2015 en el tercer trimestre. Históricamente ha tenido remanentes y ahora, a partir del tercer trimestre de 2015, apareció, o cuarto trimestre de 2014, perdón, en adelante, apareció por primera vez remanentes deficitarios. Hoy, en el tercer trimestre de 2015, que es la última cifra que se nos da, hay un remanente negativo de menos 68,019 millones de pesos. Es decir, que pudiendo realizar sus inversiones con recursos propios, a lo largo de la historia, Pemex tuvo que financiar al fisco y no le dio al fisco no solo sus remanentes, sino todas sus utilidades y además una parte de su deuda, lo cual agravó su situación.
A partir de 2015, la situación financiera de Pemex está muy grave, tanto por la reforma energética, que le quitaron muchos campos petroleros, como por la caída de los precios del petróleo. En 2016 se ubica en el nivel más bajo y todo indica que no habrá recuperación ni en el corto ni en el mediano plazo, al mantenerse las condiciones de ineficacia, ineficiencia por parte de la administración de Pemex y al sostenerse un régimen fiscal que ya pasó de tener remanentes antes de impuestos, ahora a tener déficits que a septiembre de 2015 fue de 52,599 millones de pesos. Aún así, en ese trimestre de 2015, a pesar de tener déficit, el gobierno federal le cobró 300,212 millones de pesos de impuestos y derechos, con lo cual acumuló un déficit de 352,811 millones de pesos de pérdidas netas equivalentes al 39% de sus ingresos. Lo más probable es que esta tendencia al deterioro continúe y al cierre habrá un déficit antes de impuestos y derechos que se ubicará ya a partir del 2016 en 100,000 millones de pesos, que contados con el déficit del cierre de 2015 hará un déficit neto a principios de 2016 de 500,000 millones de pesos. Esto no se había visto nunca en la historia en una empresa petrolera, mucho menos del tamaño de la que es Pemex. La situación va a empeorar aún más, haciéndola insostenible la operación para Pemex, y la empresa ya no generará recursos suficientes para financiar sus costos, sus gastos, mucho menos sus inversiones. Y la Secretaría de Hacienda ha mencionado que es necesario un rescate de la empresa para al menos sostenerla, mantenerla viva. El rescate de Pemex implicará necesariamente que el gobierno le transfiera recursos federales, al menos lo equivalente a algunos impuestos y derechos, para que no desaparezca la empresa, pero sí van a desaparecer los ingresos petroleros de nuestras finanzas públicas. Todo ello es sumamente grave, porque tenemos una empresa petrolera que puede dar mucho más, pero el régimen fiscal, el sistema de corrupción y de ineficiencia es la causa de que nuestra petrolera esté en las situaciones que se informan. Ya no será, por lo tanto, un informe preventivo, sino pues es para sostenerla en este momento. Están quitándole dejándole a la empresa nada más dos conceptos: el pago de pensiones y el pago de la deuda, que el pago de pensiones y de deuda, la suma de estos dos conceptos es del 27% de los ingresos propios de la empresa. Entonces, estamos haciendo un llamado, en primer lugar, al secretario de Hacienda y al gobernador del Banco de México, a la responsabilidad con el país. Están siguiendo al pie de la letra la receta neoliberal de desaparecer a la gallina de los huevos de oro, de desaparecer a la petrolera, que es una de las más grandes del mundo. Eso es irracional, es completamente antieconómico y hace más difícil la situación económica de nuestro país. Cuando se decidió la reforma energética, ya estaba en puerta la caída de los precios internacionales del petróleo y había necesidad desde ese momento de poner alerta. No lo hicieron. Ahora va en avanzada la reforma energética, quitándole pozos petroleros al margen de la Constitución a Pemex y quitándole ya todos sus ingresos, dejándola endeudada, y hoy está por primera vez en la historia con un déficit acumulado muy grande que obliga a su rescate. Pero podría evitarse
ocupar estos recursos si simplemente se hace una administración pues correcta y se tiene un régimen fiscal hacia Pemex como cualquier otra petrolera, racional, equilibrado, de tal manera que no se le quiten todas sus utilidades y se le deje un margen para la reinversión en su producción petrolera. Bueno, hasta aquí es mi intervención. Si hubiera alguna pregunta, estoy a sus órdenes. Si no, pues estamos atentos al mensaje que dé el secretario de Hacienda y el gobernador para, en todo caso, precisar los números que ellos estén dando. Muchísimas gracias.